El banquete del Aeroclub de Francia tuvo lugar en París la noche del 5 de noviembre de 1908 en la Salle de Théâtre del Club del Automóvil en la Plaza de la Concordia. La prensa informó de que el salón de actos, brillantemente iluminado, se había transformado con una profusión de plantas y flores. Entre los 250 invitados vestidos de etiqueta, la inmensa mayoría hombres, estaban casi todas las grandes figuras de la aviación francesa: Léon de Lagrange, Louis Blériot, Alberto Santos Dumont, Ernest Archidiakon, además de Léon Boyer, Hart-Bert y el conde Charles de Lambert. Bien visible, también estaba el gran ingeniero civil Gustave Eiffel, y entre las pocas mujeres presentes, Edith Bert. Una banda militar aportó el solemne acompañamiento musical que no podía faltar, y el suntuoso menú de la cena, que todos los invitados podían leer junto a su servicio de mesa, fue jambon d'York aux épinards, jamón con espinacas faisan, roti aux croutons faisan, asado con picatostes, salade russe, ensaladilla rusa y glacé a l'ananas, helado de piña. Todo estuvo a la altura de la ocasión. La cena fue una manifestación del orgullo nacional y del elegante gusto de la época, y marcaba un punto de inflexión infinitamente prometedor en la historia. Al entregar la medalla de oro, el presidente del Aeroclub M. L. P. Cailletet habló del gran cambio en la opinión pública a lo largo y ancho de Francia, y del mundo en general, desde que Wilbur Wright empezó a volar en Le Mans. Habló de cómo él y su hermano habían soportado un periodo de burlas e insultos rara vez conocido en la historia de la investigación científica. Francia, afirmó, ahora reconocía al fin el mérito de ambos. Wilbur recibió una larga ovación y el ministro de Obras Públicas Louis Bartow pronunció un cordial discurso de felicitación, elogiando a Wilbur y Orville por crear con sencillez, ingenio y tesón una de las invenciones más bellas de la inteligencia humana. El señor Wright nunca se ha desanimado, ni siquiera ante las dudas y recelos. Los hermanos Wright han escrito su nombre en la historia de la humanidad como grandes genios inventores. Se hicieron fotografías. A continuación, Wilbur se levantó de su silla en el centro de la mesa de honor. El barón de Stournelles de Constant traducía sus palabras. En mi nombre y en el de mi hermano, les agradezco este honor y la cordial recepción que nos han ofrecido esta noche. Si yo hubiera nacido en su hermoso país y hubiera crecido entre ustedes, no podría haber esperado una recepción más cálida que la que acaban de darme. Cuando no nos conocíamos, no había confianza entre nosotros. Hoy que ya nos conocemos es distinto, tenemos confianza y somos amigos. Les doy las gracias por esto. En el entusiasmo que nos han mostrado, no veo solo la exaltación de una persona, sino un tributo a una idea que siempre ha apasionado a la humanidad. A veces pienso que el deseo de volar como las aves es un ideal que nos legaron nuestros ancestros prehistóricos, quienes en sus extenuantes viajes por tierras inhóspitas miraban con envidia cómo los pájaros se elevaban libremente por el espacio a toda velocidad, salvando todos los obstáculos por la infinita autopista del aire. No hace ni 10 años, la esperanza de volar había sido casi abandonada. Hasta los más convencidos tenían dudas, y yo mismo, lo confieso, en 1901 dije a mi hermano Orville que no se volaría hasta dentro de 50 años. 2 años después, éramos nosotros los que volábamos. Esa prueba de mi ineptitud para las predicciones fue tan rotunda que desde entonces he desconfiado de mí mismo y me he abstenido de hacerlas, como bien saben sobre todo mis amigos de la prensa. Pero en realidad no hace falta mirar demasiado lejos en el futuro, ya se ve lo suficiente para estar seguros de que será glorioso. Permítanos abrir camino cuanto antes. Una vez más, les doy las gracias de todo corazón, y al darles las gracias a ustedes, me gustaría que se entendiera que estoy dando las gracias a toda Francia. En el momento en que Wilbur expresó su gratitud por la cálida amistad que había vivido en un país que no era el suyo, su rictus habitual se suavizó, según un relato, y su voz, normalmente tan clara, le tembló un poco. Los miembros del Aeroclub y los invitados respondieron poniéndose en pie para ovacionarle. La banda tocó el himno nacional de los Estados Unidos, The Star Spangled Banner, el pendón tachonado de estrellas, y Wilbur estuvo un rato en pie firmando pacientemente más de 200 menús.
Es consciente de las pocas tareas que corresponde realizar a nuestros héroes, observó la aerófile en tono aprobador. En las semanas siguientes, Wilbur volvió varias veces a París para recibir más tributos y premios y acudir a más cenas en su honor. Cuando no estaba siendo aclamado en tales reuniones, se le podía ver caminando a largas zancadas por el Bois de Boulogne o explorando las avenidas, mirando los escaparates de tiendas de recuerdos o parándose a contemplar tranquilamente la arquitectura de alguno de los monumentos de la ciudad. Todos los días recibe media docena de invitaciones, escribió un corresponsal del New York World. Él acepta unas pocas y, poniéndose el sombrero y el abrigo, sale a ver a damas y caballeros que han pasado un par de horas arreglándose con la ayuda de sus doncellas y criados, poniéndose guapos para estar a la altura del honor de conocerlo. Llegan en coches de 2 caballos con cocheros y lacayos de uniforme con adornos dorados, y Wright carga con un paraguas para andar bajo la lluvia hasta la casa de la cena. Es simplemente el mismo de la forma más original. Una noche en una larga conversación con él en el apartamento de los Ver en los Campos Elíseos, al corresponsal le quedó claro lo mucho que Wilbur había disfrutado en París. Es también demasiado sensible a la belleza para poder ser de otra manera. A primeros de diciembre, ya en pleno invierno, Wilbur envió al conde de Lambert a los confines del sur de Francia para echar un vistazo a Pau, una ciudad que se había puesto de moda como lugar de veraneo cerca de los Pirineos y la frontera con España, como posible localización para continuar las demostraciones. El conde de Lambert había crecido en esta ciudad de unos 34.000 habitantes, famosa por sus castillos del siglo XIV, la caza del zorro, un campo de golf de 18 hoyos, el primero en el continente, y un clima que se consideraba entre los más atractivos de Europa en invierno. Wilbur esperaba que la perspectiva de visitar un destino tan popular entre la alta sociedad de Inglaterra y Europa también podría tentar más a Orville y a Catharine, sobre todo a Catharine, a unirse a él allí en una larga estancia. Varios meses en un lugar así harían mucho bien a los dos, escribió a su hermana. Sé que amas el viejo Still, donde daba clases, pero creo que todavía lo amarías más si pusieras el océano de por medio durante una temporada. Necesitaremos a alguien que se encargue de las relaciones públicas y el sueldo que podemos pagar será suficiente para hacer atractiva la propuesta. Así que no te preocupes por los $6 diarios que te da la dirección del instituto. De todos modos, ella ya estaba decidida. Nuestro hermano y yo iremos para allá en cuanto podamos, le escribió solo unos días después, antes de que la carta de Wilbur llegara a Dayton. Catharine solo tenía que dejar bien organizado todo lo relativo al obispo, que acababa de cumplir 80 años y no estaba para un viaje así. En París, donde la venta de nuevos juguetes era parte de las escenas callejeras de Navidad, el más popular era una pequeña maqueta del aeroplano de Wilbur Wright, del que los periódicos, incluido el Chicago Tribune, hablaron muy bien. Es un juguete maravilloso, refleja a la perfección los detalles más nimios, y la diminuta máquina despega desde el suelo, hace su vuelo en miniatura y acaba aterrizando verdaderamente bien. Es Mr. Wright mismo quien va sentado a los mandos y maneja el juguete con el mayor realismo. Los rasgos del inventor tienen un aire inequívocamente más parisino que estadounidense, pero aún así, todos saben quién es y sus ventas han sido rápidas y cuantiosas. En Le Mans, aunque hacía cada vez más frío, Wilbur pasó a usar una chaqueta de motorista de cuero negro, dedicándose ahora a ensayar despegues sin catapulta. Había decidido competir en la Copa Michelin, un premio recién creado por la empresa francesa, y en esa competición no se permitían estos mecanismos de lanzamiento. El día de la prueba, el 31 de diciembre, último día del año y fecha del último gran evento de Wilbur en Camp Dauburs, aunque la lluvia y el frío eran casi insoportables, logró su actuación más sorprendente hasta el momento, con el vuelo más largo en tiempo y distancia que ninguno conseguido por nadie hasta la fecha, 2 horas, 20 minutos y 23 segundos con 200 milésimas de segundo, cubriendo 125 kilómetros. Ganó la copa. Sentía haberse perdido la Navidad en casa, escribió a su padre al día siguiente.
Pero no podía permitirme perder la Copa Michelin, ya que la pérdida de prestigio habría sido mucho más grave que cualquier pérdida directa. Si me hubiera retirado, los demás habrían reventado todas las marcas que les dejara. Saber que estaba dispuesto a superarlos en todo los mantendría desanimados. Después de aterrizar, volvió a ascender de nuevo, sin importarle el frío ni la lluvia, llevando ahora con él al ministro de Obras Públicas Luis Bartow. Me comunicó que el gobierno había decidido otorgarnos la Legión de Honor a Orville y a mí. Capítulo 2. Muchos viajeros, hasta los más avezados, habrían preferido quedarse disfrutando de la seguridad y comodidad de su casa a cruzar el Atlántico en pleno invierno. Pero Katharine Gruait, que nunca había viajado por mar ni había puesto un pie en un transatlántico, no pareció temerosa ni vacilante en ningún momento. El 5 de enero de 1909, en Nueva York, ella y Orville subieron a bordo del crucero alemán Kaiser Wilhelm der Grosse rumbo a Francia. Orville ascendió por la pasarela del barco lo mejor que pudo cojeando junto a ella. Katharine, que durante tanto tiempo había estado atada al trabajo y a las responsabilidades familiares, ahora por fin, a los 34 años, se embarcaba en una aventura que hasta el momento solo había podido soñar, pues nunca había imaginado siquiera que un día llegaría a suceder. A primeros de diciembre había hecho su primera visita a una tienda de ropa de Dayton para escoger conjunto y sombrero de viaje, y al final también metió en su baúl 2 vestidos de noche nuevos, uno rosa y otro negro. Cuando sus amigos y los periodistas les preguntaban por la razón de su viaje, ella y Orville les decían que era una especie de reunión familiar. Carrie Grumbach se había mudado al N-7 de Hawthorne Street junto a su marido y su hijo para cuidar al obispo Gruait en su ausencia. La principal responsabilidad de Katharine sería Orville, que ya usaba bastón y no muletas, pero todavía tenía un andar muy inestable por su acusada cojera y necesitaba que alguien le acompañara para no caerse. Salvo un día de mar gruesa, por lo demás la travesía fue muy agradable. Aún así, para Orville era difícil pasear por cubierta. Viajaban en primera, disfrutando de buen servicio y agradable compañía, contó Katharine a su padre. Claramente, todo transcurría a pedir de boca para ella. Desembarcaron en Cherburgo la tarde del 11 de enero y llegaron en tren a París a la 1 de la madrugada para encontrarse con que Wilbur los esperaba en la estación, nada menos que con sombrero de seda y traje formal. A Katharine le encantó anotar. Había ido hasta allí desde Pau, y le acompañaban los Ver y Arnold Fordyce, que se adelantó para entregar a Katharine un gran ramo de rosas American Beauty del que sobresalía una bandera estadounidense. Todos fueron al Hotel Meyerbeer, en los Campos Elíseos, cerca del apartamento de Ver. Después de que los demás se despidieran, los 3 Gruait se quedaron levantados hablando hasta las 3 de la mañana. Al día siguiente los hermanos quedaron para comer con el fabricante de neumáticos de automóvil André Michelin, que entregó a Wilbur los $4.000 de la Copa Michelin. Mientras, Katharine se fue de compras con Edith Ver, una mujer bella y muy elegante, escribió Katharine al obispo aquella noche. Estará en Pau conmigo, así será más agradable. Se traerá su coche y me llevará por los alrededores. Wilbur y Hart Ver ya se habían ido a Pau. Ella y Orville los seguirían poco después. Orville también le pidió que contara al obispo que en ese momento Wilbur y él tenían $35.000 en el banco en París, entre los pagos del sindicato francés y el dinero de los premios. El 15 de enero, viernes, Orville y Katharine salieron de París hacia Pau, a unos 640 kilómetros al sur, en un tren nocturno. De camino, sobre las 7 de la mañana, el tren chocó de frente con unas mercancías. El balance del accidente fueron 2 muertos y 6 heridos graves. Ella y Orville no sufrieron ni un rasguño, tranquilizó Katharine a su padre. Cogimos un compartimento de lujo, y gracias a eso al menos yo me libré de una mala caída. Pero Orville, aunque salió ileso del choque, se había hecho mucho daño en el golpe y sufría fuertes dolores.
Con un retraso de 5 horas, llegaron a Pau la tarde siguiente y se registraron en el Grand Hotel Gassion, al lado del castillo donde nació el rey más popular de Francia, Enrique IV. El majestuoso hotel estaba al borde de un escarpado risco y ofrecía una imponente panorámica del verde valle allá abajo y los espectaculares picos nevados de los Pirineos, de unos 3.000 metros de altura que ocupaban todo el horizonte hasta unos 50 kilómetros al sur. Para realzar más el espectáculo, el hotel también tenía un bello sendero de 1,5 kilómetros por lo alto del risco. Catherine y sus hermanos nunca en la vida habían visto unas montañas así hasta entonces. Nunca vi nada tan encantador, escribió Catherine, luchando por hallar palabras que expresaran su admiración. Wilbur no iba a alojarse en el hotel, sino en el campo de vuelo de Pont-Long, a unos 10 kilómetros de la ciudad, 20 minutos en automóvil, donde las autoridades municipales le habían proporcionado un alojamiento lujoso, o, al menos, lujoso para su baremo y con casi todas las comodidades, incluido un chef francés exclusivamente para él. Sin embargo, el cocinero no duró mucho, ya que sus platos eran demasiado sofisticados para Wilbur. Su sucesor tampoco le gustó. Al final, un tercer chef entendió cuál era la comida que quería el estadounidense y parece que todo fue bien a partir de entonces. El alcalde de Pau organizó una recepción para los 3 hermanos Gruait en el Palacio de Invierno, en el extremo oriental del Paseo de los Jardines de Pau, a la que acudieron unos 500 invitados. Al otro lado de las palmeras y flores que bordeaban el jardín, una multitud de mirones les observaba. Wilbur todavía no había hecho ningún experimento, pero tal como informó el Paris Herald, la ciudad de Pau se había vuelto completamente loca por la aviación. No se habla de otra cosa más que del vuelo a motor. Todo el mundo está comprándose una cámara para sacar fotos de los aeroplanos, los pintores se afanan en sus lienzos, se reparan carreteras largo tiempo descuidadas y la alta sociedad invita a los Gruait a muchas más fiestas de las que les sería posible asistir. Días después, el Herald publicó en primera plana una fotografía de Wilbur, Orville y Catherine paseando por Pau. Catherine escribió en una carta que, allá a donde iban, acaparaban todas las miradas. Solo hacía un año que Wilbur y Orville todavía trabajaban casi en secreto. Ahora Europa brindaba por ellos y ella les acompañaba. A cada paso que damos, la gente se para por la calle y se nos queda mirando. Nos hacen fotos cada 2 minutos. A ella no le importaba lo más mínimo. Un reportero que el Daily Mirror de Londres tenía aquí nos sacó una foto genial a Orville y a mí. Con los días más cálidos de febrero llegaron también muchas de las personalidades notables por las que Pau era conocida, condes y condesas, duques y duquesas, lores y damas, muchos de ellos ingleses. Había miembros del Consejo de Ministros francés, generales, magnates de la prensa y varios millonarios estadounidenses, además de un antiguo primer ministro de Inglaterra y 2 reyes. Nunca en su vida se habían codeado los 3 Gruait con tanta gente que, por todas las apariencias, tenían poco que hacer salvo divertirse. Tampoco se sentían fuera de lugar ni intimidados lo más mínimo por tal compañía. Se sentían, a su modo, de tan buena familia y tan bien educados como cualquiera. Nunca dejaron de ser exactamente tal como siempre habían sido, y casi toda la gente que conocían les sorprendía muy gratamente. En un almuerzo en su hotel, el anfitrión, Alfred Harmsworth, Lord Northcliffe, editor del londinense Daily Mail, resultó ser muy del agrado de Wilbur y Orville, aunque su mundo y el de ellos no podían ser más diferentes. Inmensamente rico y con todo el glamour del poder y el éxito, no por ello dejaba de ser una persona muy interesante. Además, conocía bien los avances de la aviación y admiraba a los estadounidenses. En otra ocasión estuvieron con el dueño del New York World, Joseph Pulitzer, y con su esposa. Nos cayeron muy bien a los 3, escribió Catherine. También habló de una divertidísima comida con Lord y Lady Balfour. Arthur Balfour, el antiguo primer ministro de Inglaterra, estaba tan ansioso de participar en los preparativos de los vuelos de Wilbur en Pont-Long que, junto con Lord Northcliffe, ayudó a tirar de la cuerda que subía la pesa de la catapulta.
Viendo a un joven lord británico ayudar también, Northcliffe comentó a Orville, que estaba por allí mirando: «Me alegra mucho que ese joven nos ayude con la cuerda, estoy seguro de que es la única cosa de utilidad que ha hecho en toda su vida». Catharine se lo pasó en grande un día en una expedición en coche a los Pirineos con una acaudalada pareja de irlandeses, y sabiendo cuánto le complacería, contó a su padre que había empezado a recibir clases de francés 2 horas todas las mañanas y que, gracias a sus conocimientos de griego y latín, avanzaba rápidamente. Uno de los que la ayudaron con el francés fue el hijo del primer ministro Georges Clemenceau. También le cayó muy bien la condesa de Lambert, la atractiva esposa del alumno de Wilbur, el conde de Lambert. Las quejas de Catharine eran pocas. El frío y la humedad cuando no hacía sol no le gustaban nada. Además, Edith Berg, que le había caído tan bien al principio en París, le ponía muy nerviosa. Era una déspota en toda regla y tan egoísta como se puede ser. «Nos alegraremos cuando se marche». Pero a juzgar por sus misivas, aquello fue todo lo furibunda que se puso Catharine durante su temporada en Europa, y aunque Edith Berg se quedó más tiempo, no parece que volviera a tener quejas de ella. Llegaron más periodistas, sacaron más fotografías, escribieron más artículos para Le Figaro, el Paris Herald, el Daily Mail de Londres, el New York Times y periódicos de Ohio. Según una noticia de United Press llegada de París, un teniente del ejército francés había acusado a Wilbur en un caso de divorcio. Era una noticia completamente inventada que no salió en ningún periódico francés, pero en Dayton sí apareció en la prensa y causó una vergüenza que se disipó enseguida. Wilbur escribió un airado desmentido. Su familia y amigos de Dayton salieron rápidamente en su defensa: él nunca sería capaz de algo así. Desde que llegó a París en enero, Orville había contado a los reporteros que, dado su estado físico, sería una locura por su parte hacer esfuerzos excesivos. En Pau hablaba poco y se limitaba a observar todo. Con su bombín, su traje bien planchado, sus lustrosos zapatos y su bastón, podría haber pasado por otro de aquellos aristócratas europeos. A un escritor para la revista Flyer, H. Massac Buist, le sorprendió ver lo menudo que era, es más, también le sorprendió ver lo distintos que eran ambos hermanos después de lo que había leído en la prensa. Nunca los he visto taciturnos ni secos, ni sigilosos, ni ninguna de las demás cosas que me habían hecho creer que son sus rasgos más destacados. Buist, recordando una frase atribuida a Wilbur: «Si hablara mucho sería como un loro, que es el pájaro que más habla y menos vuela», escribió que a lo largo del día Wilbur hablaba tanto como casi todo el mundo, la diferencia estaba en que siempre iba al grano con sus palabras. Cuanto menos hablaba Orville, más hablaba Catharine, y con gran repercusión, se había convertido en una celebridad por derecho propio. La prensa la adoraba. Los maestros del aeroplano, esos dos intrépidos hombres de Dayton llenos de talento que se han movido por Europa bajo los focos de una extraordinaria publicidad, han tenido una socia muda, decía una crónica. Pero ya no era muda, y a los reporteros les gustaba su carácter extrovertido, totalmente carente de afectación, como buena estadounidense del Medio Oeste. Parte de lo que se escribió fue excesivo. Llegó a decirse que su talento matemático era incluso superior al de sus hermanos y que ella era quien les financiaba la estancia en Europa. No obstante, en conjunto fue un sincero reconocimiento público, aunque llegara tarde, de la mujer que había sido el puntal de los esfuerzos de sus hermanos. ¿Quién fue quien les dio nuevas esperanzas cuando empezaban a pensar que el problema del vuelo era imposible? Paréntesis que abre paréntesis que cierra punto. ¿Quién cuidó a Orville hasta que recuperó las fuerzas y la salud cuando estaba casi desahuciado por los médicos después del fatal accidente del pasado septiembre? Además, escribió un corresponsal: como la mayoría de las estadounidenses, la hermana de los aviadores tiene opiniones propias muy contundentes. Wilbur había hecho su primer vuelo en Pau el 3 de febrero y no había dejado de causar sensación desde aquel día. Como anunció un titular, todo Pau estaba expectante.
Prácticamente todos los días menos los domingos, elegantes carros y automóviles se dirigían al campo de vuelo en una procesión continua para ver abrirse las rojas puertas del enorme aeromuelle por las que salía rodando el Flyer, ya con 4 años y claros signos de uso y desgaste, lleno de parches y tachuelas, el raso sucio y remendado. Wilbur, lata de aceite en mano, lo examinaba de arriba a abajo con su habitual cuidado y los bolsillos abultados por la cuerda, el destornillador, la llave inglesa. Tocando un cable aquí y un tornillo allá, jamás se apresuraba. Al final, cuando todo estaba a su gusto, subía directamente por los aires, girando, elevándose y descendiendo con la gracia de un albatros, mostrando un dominio de aviador perfecto. Inmóvil un par de segundos, el avión parecía suspendido del cielo, perfilándose contra la alta línea blanca de las cumbres nevadas de los Pirineos, un escenario de una belleza totalmente indescriptible. Uno de los pocos problemas que hubo que afrontar eran los baches del terreno. Algunos, del tamaño de un sombrero hongo, dificultaban los despegues. Se sugirió que el terreno podía igualarse un poco con la pala. Era exactamente lo que Wilbur y Orville habían hecho cuando preparaban sus primeros vuelos de prueba en Huffman Prairie, pero Wilbur había pensado que esta vez podría prescindir de aquello. Aún así, dijo, si hay que alterar la faz de la Tierra para poder volar, ¿por qué no vamos a proponérnoslo? Así era aquel hombre, comentó un periodista allí presente. Nunca intentaba zafarse por la vía más fácil. Wilbur dedicaba la mayor parte del tiempo a formar al conde de Lambert y a los otros 2 aviadores franceses a los que le obligaba el contrato. Paul Tissandier, igual que de Lambert, era un rico aristócrata que había sido piloto de carreras antes de iniciarse en la aviación. El tercer estudiante era un oficial del ejército francés, el capitán Paul N. Lucas Girardille. De los 3, de Lambert era el mejor piloto y el favorito de Wilbur. Wilbur no intentó establecer una marca en ninguno de sus vuelos en Pont Long, y por eso también volaron sentados junto a él otros pasajeros, nada menos que una docena, entre ellos Catharine, que voló ante un público multitudinario justo antes de anochecer el 15 de febrero. Era su primera vez en el aire. Había venido una racha de frío. El soleado sur de Francia es un señuelo, le había contado a su padre. Pero todo eso quedó olvidado cuando Wilbur por fin la invitó a volar con él. Para ella fue una sorpresa muy grata ver con qué suavidad se movían y lo fácil que era reconocer las caras de allá abajo. Pensaba que estaban a unos 10 metros del suelo, pero después supo que eran 20 y que avanzaban a 70 kilómetros por hora. La sensación, sin embargo, era de total calma y del frío se olvidó por completo. El vuelo duró 7 minutos. Para mostrarle la facilidad con que maniobraba la máquina, Wilbur hizo varios giros abruptos y tampoco entonces se sintió mal ni mostró el menor signo de miedo. A la pregunta de si se había sentido como un pájaro al volar con su hermano, contestó, no sé exactamente cómo se sentirá un pájaro. Supongo que los pájaros cantan porque están contentos. Yo canté, lo sé, y estaba contenta de verdad. Pero también como los pájaros canté mejor cuando terminó el vuelo. Para entonces Wilbur llevaba pasajeros 5 o 6 veces cada día. A quien llevaba era algo que solo él decidía, y aunque se presuponía que cobraba por un privilegio tan especial, y muchos estaban dispuestos a pagar, y a pagar muy bien, en realidad no cobraba nada, lo que causó buenísima impresión. Cuando Lord Northcliffe dijo a un acaudalado estadounidense de Filadelfia que Wilbur era quien decidía quién iba con él, el rico replicó, me atrevo a decir que eso puede arreglarse. Me gustaría estar presente cuando lo arregle, solo para ver cómo lo hace, le contestó Northcliffe. El rico no lo consiguió. Más adelante Northcliffe dijo no haber conocido nunca a nadie menos pretencioso que Wilbur, Orville y Catharine Gruait, y que no pensaba que el revuelo que causaban y el intenso interés que despertaban sus extraordinarias hazañas se les subiera a la cabeza en absoluto. Catharine cubría a la perfección la tarea de llevar las relaciones públicas de sus hermanos, participando activamente en todo tipo de eventos día y noche y aprovechando todas las oportunidades de hablar francés, idioma en el que hacía rápidos progresos. Ya entiendo mucho y lo hablo bastante bien, dijo a su padre, a quien fastidiaba que sus hermanos no hicieran ese esfuerzo.
Un año en Francia y no entender ni hablar la lengua, había escrito aludiendo concretamente a Wilbur, fue el comentario más crítico que el obispo hizo jamás sobre su hijo Wilbur. Los hermanos también confiaron a Catharine la tarea de mantener la correspondencia con su padre y ella cumplía eficientemente escribiéndole varias cartas y postales a la semana. En más de un mes en Pau, Orville no escribió al obispo ni una palabra, mientras que Wilbur lo hizo solo una vez, el 1 de marzo, para decirle que su siguiente ciudad sería Roma, que Orville estaba mucho mejor que a su llegada aunque todavía no era del todo el mismo y que a él le encantaría volver a casa. Por su parte, el obispo Gruait los mantuvo siempre al corriente de los acontecimientos en casa, de su salud que era buena, de la comida de Carrie Grumbach, también buena, de sus viajes de trabajo para la iglesia, del tiempo que hacía y de que no se sentía solo ni lo más mínimo. Tenía demasiado que hacer, había empezado su autobiografía, de la que ya había mecanografiado 14 páginas, unas semanas después ya tenía 50. Como señaló la prensa, el aeródromo de Pont-Long continuó brillando como un lugar de peregrinación de personalidades ilustres. La última semana de febrero, el rey de España, Alfonso XIII, llegó para ver el milagro. Vio a Wilbur despegar y volar muy alto en grandes círculos sin quitar ojo del espectáculo en ningún momento. Luego, cuando su séquito, Orville, Catharine y otros se arremolinaban alrededor, se quedó cerca para oír a Wilbur explicar todos los mecanismos de control de la máquina. El rey, que hablaba inglés y claramente sabía de aviación, preguntó a Wilbur muchas cosas. En un momento dado, volviéndose a Catharine, le preguntó, ¿y realmente voló usted? Cuando ella le respondió que sí, él comentó que le encantaría subir con Wilbur, pero que le había prometido a su esposa no hacerlo. A Catharine le pareció un buen marido. Mirando a Wilbur, el rey le preguntó si sería mucho pedir ver otra demostración. He visto lo que usted sabe hacer, le dijo, ahora quiero ver lo que sabe hacer uno de sus pilotos. Wilbur accedió en el acto, despegando en esa ocasión con el conde de Lambert en un vuelo de 12 minutos durante el que Wilbur no tocó los mandos ni una sola vez. El hecho de que un piloto estudiante hubiera aprendido a manejar el avión con tanta destreza en tan poco tiempo pareció impresionar al rey más que ninguna otra cosa. Orville había dicho a la prensa que no volaría en Francia. Tampoco pensaba subir con Wilbur. Pero solo unos días después, Wilbur llevó de nuevo a Catharine, esta vez en un vuelo de 20 kilómetros por el campo. Fue estupendo, contó ella a su padre. Poco después, montó en globo con un conde francés, esa vez también con Orville, y volaron unos 50 kilómetros para aterrizar en Osun, en los Pirineos. Al llegar, Catharine desfalleció. A punto de desmayarse por exceso de emoción, permaneció 2 días en su habitación de hotel.